Palabras más, con Álvaro García. Jairo Rivera, vocero de Voces de Paz. Así es, ¿no? Jairo, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro. Un gustazo estar acá contigo. Bueno, primero quería hacerte una pregunta. ¿Por qué terminaste metido en la política? Esa es la pregunta que me hago todos los días cuando me levanto. Bueno, yo hago política hace mucho tiempo, fundamentalmente desde el activismo estudiantil. Yo estuve o hice parte de algo que el país conoció como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE. Y desde mucho antes, bueno, fui representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional, estuve allí varios periodos. Después me involucré con mucha fuerza con la docencia y la investigación cuando terminé mi tiempo de activismo estudiantil. Y ahí pues terminé involucrado con la asesoría de la Mesa de La Habana. Entonces ha sido como todo un trayecto político, académico, agridulce un poquito también. Antes de ir a esa historia y pasar por el tema de La Habana y después con todos los asuntos que hay que hablar contigo, que tienes una óptica muy interesante del tema del proceso de paz, quería detenerme un poco en ese asunto de la educación. Tú lo has visto y lo has vivido desde adentro y conoces en detalle esa problemática, y hoy en Colombia estamos en una discusión nacional enorme y en un paro de maestros traumático que ya va a completar casi un mes de días efectivos contados de paro y no se resuelve. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando con los maestros en Colombia? Bueno, en Colombia hay un problema general del sistema educativo, ¿sí?, que tiene como tres grandes aristas muy difíciles de resolver. La primera, un problema pedagógico; la segunda, un problema económico financiero; y la tercera, un problema de perspectiva política. El problema pedagógico tiene que ver con que hace rato la escuela, tal como la concebimos, como nos han enseñado a nosotros por muchas generaciones, cada vez está más agotada. Hay una crisis de la escuela, hay una crisis de, digamos, los valores más básicos de la enseñanza, porque estamos viviendo o estamos en tiempos de una revolución tecnológica, que es la de los aparatos que todos los días tenemos y que, querámoslo o no, educan a nuestros jóvenes, bueno, también soy joven, pero digamos a nuestros niños, muchísimo más de lo que la escuela tradicional y convencional lo hace. Vivimos en un tiempo de dispersión educativa y eso hace que se tengan que reformular sí o sí los valores pedagógicos que tenemos en la sociedad contemporánea. Y eso súmale otro caldo de cultivo, y es que el padre de familia cree, o en términos generales el común de los padres de familia creen que la escuela, el colegio es el lugar donde tienen que educar a su hijo. Es decir, de alguna manera la familia viene abstrayéndose del proceso pedagógico, del proceso educativo, y dice: yo lo mando allá para que me lo eduquen y me lo entreguen educado. Y el colegio se convierte en una suerte de guardería perpetua. Entonces la labor del maestro se engrosa, ¿sí? La labor no, digamos la responsabilidad social, el imaginario social que hay alrededor de la responsabilidad del maestro se engrosa, y eso no corresponde con la realidad. Y eso súmale dos caldos de cultivo tremendos que hay. Es que hay un problema financiero, es decir, la disposición presupuestal que tenemos los colombianos para invertir en la educación pública es muy pobre. No ha crecido en los últimos 20 años, se ha mantenido estática. Y eso influye no solamente en el bienestar de los maestros, sino que, sumado al problema pedagógico, pues hay una carga social frente al maestro, frente al docente, que no se corresponde ni con su salario ni con sus prestaciones sociales. Y por último, una perspectiva política, es que en realidad, si bien la educación es un tema muy importante, sigue siendo un tema secundario dentro de la agenda pública. Tenemos una agenda pública que está plagada de temas que son tremendamente premodernos, ¿sí? Todavía tenemos un país con violencia política, tenemos un país con altísimos niveles de corrupción. Entonces la educación, la salud, es decir, los derechos de segundo piso, que son importantísimos, siguen siendo temas secundarios en la agenda pública, y necesitamos ponerlos como temas centrales. En ese último tema que mencionabas, que es el tema de la prioridad de la educación en el país, en esta discusión, tú estás en el tema de la paz, pero también conoces de cerca el tema de la educación. En esta discusión mucha gente dice: hombre, pero es que a los maestros no les dan nada, en cambio sí hay plata para la guerrilla, sí hay plata para el proceso de paz. ¿Tú cómo ves ese argumento? Bueno, yo creo que ese es el argumento politiquero, porque ni siquiera los maestros lo dicen. La mayoría de maestros, yo estaba apoyando este paro de maestros, salimos a movilizarnos con los maestros. El magisterio, no solamente la gente de FECODE, sino en términos generales,
la mayoría de profesores están con el proceso de paz porque entienden lo importante que es para Colombia. Y es más, entienden una cuestión que los colombianos todavía no entendemos, es que la principal pedagogía para la paz no se da en la educación formal. La principal pedagogía para la paz es el ejemplo, y hoy el ejemplo más importante es cumplir los acuerdos de paz. Entonces, de alguna manera, ese mensaje que intentan enviar los maestros de Colombia es: queremos una buena pedagogía para la paz, fortalezcamos el proceso educativo, no solamente el formal, sino aquel que está pidiéndole, exigiendo a la sociedad colombiana que eduquemos a nuestras futuras generaciones, no solamente dejando a la escuela como el principal actor, sino obviamente también al ejemplo de la política. Nosotros tenemos una política que no educa para la paz, sino que educa para la violencia y que educa para mil cosas diferentes a la reconciliación y al vivir bien del cotidiano de los colombianos. Jairo, hablabas tú de la importancia de la familia en la formación de los muchachos. Quiero que me cuentes un poco, en el caso tuyo, tu familia, cómo influyó tu entorno familiar más cercano, tus padres, tu vida, tu colegio, en la forma en que terminó el curso que terminó tomando tu vida en la Universidad Nacional y después en la política y ahora en Voces de Paz. Uy, esa es una historia bien interesante, o más bien poco, tal vez, interesante para mí, quién sabe para el resto de gente, pero yo crecí en Ibagué. Creo que crecer en una ciudad intermedia tiene ciertos valores agregados a la formación de uno como sujeto, porque la ciudad intermedia, pese a todo, sigue siendo muy tranquila, y Ibagué es un vivero espectacular. Entonces, mi mamá es odontóloga, es una mujer maravillosa, tremendamente humana y humanista también, y creo que fue por su formación fundamentalmente, por su calidez humana, por muchas de esas cosas que me terminé involucrando en temas políticos sin estar involucrado explícitamente en la política. El político de la familia es mi papá fue senador, fue representante de la Cámara por el Partido Liberal, tuvo toda una trayectoria, pero terminó ingresando a la política fuertemente por el ejemplo de mi madre. Y después creo que la chispa de las lecturas y de ese contenido político que uno le mete a las cosas me la dio mi papá después con las lecturas, etc. ¿Qué veías en tu mamá que te estimulaba? Yo creo que hay un valor que creo que es eminentemente político más que cualquier otro, y es la solidaridad. Y es un valor que cada vez que entra en crisis se producen también crisis políticas. Sí, cada vez que el valor de la solidaridad entra en una sociedad en crisis, hay una crisis de la política, porque en últimas la política como arte de hacer que la gente viva en comunidad tiene un reto gigantesco para reconstruir la solidaridad y el tejido social en sociedades que son, pues, por ejemplo, como la nuestra, no solo muy diversas, sino muy conflictivas. Entonces, de alguna manera, si tú te fijas, todo este tema del proceso de paz es en últimas una búsqueda por reconstruir el tejido de la solidaridad a través del perdón en un momento muy difícil en el país. Y creo que los últimos 20, 30 años de nuestra historia nacional ha sido eso. Inclusive la promesa de la Constitución del 91, que es una promesa de paz, democracia y modernidad, tiene como eje transversal reconstruir un proyecto de nación que no hemos podido tener, un proyecto solidario de nación, un proyecto nuestro. Quiero parar un segundo en otro punto que creo que es importante para ti, para tu vida y para tu carrera, que es la Universidad Nacional. Para ti, ¿qué representa la Universidad Nacional? Yo creo que el amor de mi vida. La Universidad Nacional es un lugar que lo transforma a uno de una manera impresionante. Yo venía de mi colegio, de mi ciudad, con ideas políticas, con inquietudes. La Universidad Nacional tiene una tradición muy interesante. Entró yo a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y allí me cambió el mundo. Fíjate, yo estudié en un colegio, pues digamos, religioso, en buena medida, en donde tú estás uniformado, en donde tú tienes ciertos códigos y entras al lugar de la libertad. Pero es una libertad en donde no es, digamos, la libertad anárquica que tanto preocupa y tanto genera miedo en las sociedades organizadas, sino es una libertad donde tú puedes decidir cómo construirte y cómo hacerte. Y yo decidí hacerme en la Universidad Nacional en la carrera de Ciencia Política alrededor de la experiencia y de la vivencia del movimiento estudiantil. Y fue así no solamente por una decisión propia, sino por el tiempo que estábamos viviendo. Yo entré a la Universidad Nacional en medio del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y la universidad pública fue fuertemente reprimida. Yo tengo un recuerdo de mi vida universitaria como
los años de la represión y los años del silencio. Y en medio de esa represión y en medio de ese silencio surgieron tal vez las experiencias más creativas de movimiento estudiantil. Y eso en últimas, la consecuencia que tuvo fue un movimiento estudiantil que creo que marcó mucho al país en el tiempo reciente, porque fue un movimiento tremendamente creativo. Las marchas estudiantiles de 2011 no eran las marchas tradicionales a las que estamos acostumbrados, de la gente con la pancarta, sino que hacíamos la comparsa, nos disfrazábamos de mimos, hacíamos cabalgatas con caballitos de palo. Queríamos que nos pusieran cuidado, pero queríamos demostrar que la universidad sigue siendo el lugar para la creatividad y para la inteligencia, porque ese es el valor supremo de por qué hay que defender la educación y la educación formal y la educación pública, porque ese es el hogar de la inteligencia, de la creatividad y en últimas de la vida, porque eso es la vida cuando uno la vive dignamente. Entonces, entrar a la Universidad Nacional es cargarse de todo eso y es muy interesante y es muy hermoso, y para mí fue una experiencia maravillosa y lo sigue siendo, porque creo si no se acaba, que eso esperamos todos, seguir vinculado a la Universidad Nacional el resto de mis días como docente, que tuve la oportunidad de ser docente después en la universidad, estudiar ahí también mi maestría y bueno, y como egresado. Y como profesor, ¿cómo eres? ¿Cómo te defines? Yo soy uno de esos profesores muy cercano a los estudiantes, que le gusta establecer vínculos afectivos con los estudiantes, conocer a los estudiantes, saber qué piensan, cómo piensan. Soy un profesor que detesta la escolástica y también que detesta el autoritarismo académico, que es aquel en donde llega y se para un maestro al frente para que todo el mundo piense como él. Me encanta la diversidad y me encanta la pluralidad, y entonces intento ser un profesor absolutamente antidogmático y producir la metodología de clase alrededor de lo que veo en mis estudiantes, ¿sí? Y de lo que los afecta cotidianamente. Y una buena clase para mí es aquella donde vea que afecte humanamente al estudiante más allá de si le repleté la cabeza de saberes. Creo que eso es un poco la transición pedagógica que está viviendo el mundo y que tenemos que vivir también nosotros los colombianos, ojalá aprovechando este proceso de paz que sirve mucho para eso. Te invito a que hagamos una pausa para venir ahora sí a hablar a fondo de Voces de Paz y del proceso de paz. Perfecto. ¿Cómo fue el proceso que te llevó a vincularte a Voces de Paz? Bueno, es un proceso largo. En primera medida, cuando me encontraba en la universidad, todavía empieza el proceso de paz, primero con muchísimo escepticismo. Yo hacía parte de varios grupos de investigación que después van a terminar siendo buena parte de lo que va a apoyar el proceso de paz desde la Universidad Nacional. Y ahí empecé junto a mi profesor Jairo Estrada, quien es otro de los voceros de paz, apoyar y asesorar en la mesa de diálogos de La Habana. Viajé a La Habana varias veces, ahí tuve por primera vez contacto con los miembros del equipo negociador de la guerrilla, y tuve también la oportunidad por primera vez de saber qué pensaban y de desmitificar muchas cosas alrededor de la guerrilla. ¿Qué cambió en tu visión a raíz de esos encuentros? Bueno, muchas cosas, pero empecemos por esto. Yo vengo de una tradición de izquierda, ¿sí? Y en la Universidad Nacional los primeros años de mi activismo estudiantil fueron muy radicales, es decir, yo era una persona muy radical. Y para el tiempo en donde empiezan los acuerdos de paz, que es más o menos se solapa, se encuentra con el tiempo del movimiento estudiantil, comencé a cambiar mucho mi percepción de la política y de la ruta, digamos, de transformación de los procesos de emancipación en Colombia y en América Latina también. Entonces, cuando voy a La Habana a encontrarme por primera vez con los miembros del equipo negociador, tenía una expectativa muy alta sobre lo que iba a encontrar. Y la primera pregunta mía era, ¿por qué toman la decisión de sacar adelante este proceso de paz? Yo en ese momento ya tenía claro que este proceso de paz tenía una diferencia con los otros, es decir, esto no era el Caguán, esto no era la Uribe, ¿sí? Por dos cosas. No era el Caguán porque había una decisión distinta y una actitud diferente tanto del gobierno como de la insurgencia. Y no era la Uribe porque el país, pese a todas las dificultades que sigue teniendo, a los asesinatos de líderes sociales, a que todavía no somos un país moderno en toda la amplitud del término, pues cambió la circunstancia política. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿cuál es la lectura que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que vincula esta decisión?
Y yo me esperaba de parte de las FARC una respuesta militar, ¿sí? Que era un poco lo que yo tenía en la cabeza, es decir, la prensa nos decía básicamente las FARC están derrotadas militarmente, van a hacer la paz por eso. Y lejos de encontrar eso, lo que encontré fue una respuesta eminentemente política y unas FARC que todavía sentían, porque lo tenían efectivamente, una fuerza militar gigantesca, pero una decisión política de que por la vía militar no iban a conseguir digamos, sus objetivos estratégicos, ni de tomar el poder, ni de nada parecido, sino que pues ya el agotamiento de la lucha armada era evidente política e ideológicamente, y que habían tomado esa decisión política y que esa decisión política los había llevado a plantear un tránsito que no solamente iba a ser para ellos, sino que tenía que ser también para aquellos territorios y para aquellas comunidades que habían ocupado durante mucho tiempo, donde eran Estado, donde eran gobierno, donde garantizaban inclusive hasta los servicios básicos. Y por otro lado también para un país no solamente muy escéptico, sino pues acostumbrado a la violencia política y pues con un símbolo allí muy claro que es la paz con la guerrilla pues más grande del continente, ¿sí? Entonces esa certeza me puso en una situación muy difícil porque me di cuenta que pues de alguna manera lo más revolucionario que había en Colombia y que hay en Colombia era insistir en la paz, en el proceso de paz, y que ese proceso de paz tenía que ser en últimas no para destituir las promesas más básicas de la Constitución del 91, sino precisamente para cumplirlas, porque la Constitución no había podido cumplirlas. Paz, democracia y modernidad. Las tres promesas de la primera Constitución, que no fue una carta de batalla, es decir, no fue la Constitución que se hizo porque unos vencedores le ganaron a otros y hicieron su Constitución, sino que se hizo con motivo de un proceso de paz y sin embargo la paz no se había podido sustentar y por eso el acuerdo se termina llamando para la construcción de una paz estable y duradera, la gran promesa de construir por fin un proyecto de nación alrededor de la apuesta de la paz. Antes de seguir con esa historia, quiero hacer un paréntesis para hacerte una pregunta que me surge cuando te oigo contar esta historia y es, ¿en algún momento pensaste o se abrió la posibilidad de volverte guerrillero, de tomar las armas? Nunca, nunca. Desde mi concepción ética y política, pasando por mis incapacidades pues digamos físicas, o es decir, soy una persona absolutamente urbana de clase media de las ciudades que pues siempre vio también la guerra como algo muy lejano. Mi vínculo con la universidad me acercó muchísimo a una sensibilidad social, a una sensibilidad con la Colombia rural, con la Colombia profunda, pero nunca, digamos, se me pasó por la cabeza hacer parte de la guerrilla. Inclusive se me hacía inaudito pensar cómo alguien de la ciudad podía tomar la decisión de ser parte de la guerrilla. Ahora que tengo la posibilidad de dialogar con muchas de las personas que hacen parte de las FARC y que salieron de las ciudades, lo entiendo perfectamente. Es decir, en últimas esto se trata de eso, de ponerse en los zapatos del otro y comprender las decisiones del otro, comprender qué tipo de dinámicas llevan a una persona a tomar la decisión de hacer parte de la guerrilla o hacer parte del ejército. En últimas, creo que en Colombia nunca hemos podido construir la cultura de ponerse en los zapatos del otro, pese a que es el refrán común de las abuelas. ¿Sí? Quiere decir que somos muy doble moralistas, le exigimos siempre al otro que se tiene que poner en los zapatos de otro, pero a veces no somos capaces de hacerlo y creo que esa es una de las brechas que hacen difícil que la gente, la sociedad colombiana, mesure los acuerdos de paz como lo que significan, como un tránsito necesario para la vida nacional. Los argumentos para aceptar, hacer parte de Voces de Paz, pues están claros, toda esa historia que nos has contado, pero la circunstancia específica en la cual se presenta la posibilidad de armar este proyecto y de asumir una vocería política relacionada con el tema del proceso de paz, ¿cómo se da? Se da por una razón y es el triunfo del no en el plebiscito del 2 de octubre, o por lo menos esa es la manera en que yo lo interpreto. El triunfo del no produce en un sector, en una parte de Colombia, un triunfalismo gigantesco, ¿sí? En la Colombia del no. Y en la Colombia del sí produce una tristeza enorme. Pero además de una tristeza produce una rabia que no es una de esas rabias violentas, sino que es una rabia creativa. Y esa rabia creativa produjo esa movilización del 5 de octubre y produjo una multiplicidad de movimientos ciudadanos
que nadie los convocó, de los que nadie se adueñó, que no tenían detrás ningún partido político, sino que eran eminentemente expresiones de la juventud, de la ciudadanía y de la modernidad. Es decir, de alguna manera ahí se estaba manifestando la Colombia que no ha nacido. Este es un país que no ha podido producir su futuro porque ha estado atrapado por su pasado desde hace mucho tiempo. En últimas, el debate sobre el plebiscito no fue un debate sobre el acuerdo de paz, fue un debate de valores de la sociedad colombiana. Y por eso se hablaba de castrochavismo, cosa que no está en ningún lugar del acuerdo de paz, de la ideología de género. O sea, fue un debate de valores. Y ese debate de valores lo que produjo fue una sociedad que se movilizó. Se reconstruyó el país del sí, que en realidad nunca se había juntado con fuerza antes del plebiscito, y salió a movilizarse el 5 de octubre, con una característica particular, y es que esta movilización ciudadana del 5 de octubre fue una movilización de jóvenes, ¿sí? Fue una movilización por la modernidad, por la producción de futuro, pero además de eso fue una movilización con un mandato, y el mandato es: no se puede echar atrás los acuerdos de paz, porque aquí lo que estamos viendo es un cambio de época que, independientemente de las valoraciones, no puede tener reversa. O sea, no podemos volver al país del pasado, porque aquí hay un limbo cultural en la sociedad colombiana. Y es, o sea, no podemos devolver a la violencia a quienes han renunciado ya a ella, ¿sí? Y no podemos someter a la violencia a las comunidades que las han vivido solamente porque nosotros, los colombianos de aquí, los que no vivimos en la periferia, no podemos aceptar ese tránsito cultural porque nos cuesta, porque hemos producido un sentido común por más de 30 años que nos ha enseñado que las FARC son la causa de todos los males. Y lo que estamos viendo es que no es cierto, las FARC no son la causa de todos los males, es decir, hay una multiplicidad de valores éticos y políticos que se juntaron allí, pero hay muchos otros temas en la agenda política colombiana, y la paz es el punto de dislocación que permite producir modernidad. Entonces, a partir de esa movilización, pues me metí muchísimo en los movimientos ciudadanos, fundamentalmente pues estuve en Paz a la Calle con mucha otra gente maravillosa, gente que pues se puso a liderar ese proceso, lo sacó adelante, hicimos cosas pues muy bacanas, con la fuerza de la creatividad, con la fuerza de la ciudadanía. Había en Paz a la Calle no era un movimiento de izquierda, nada parecido, de hecho había éramos poquitos de izquierda, había gente que se sentía por fuera de los partidos, etcétera, gente inclusive conservadora, algunos uribistas, gente que dijo hay que producir el país del sí para lograr que los acuerdos se implementen. Y en eso viajo a La Habana de nuevo, ¿sí? Ya digamos que en una oportunidad donde fuimos con los movimientos ciudadanos, yo iba por parte de Paz a la Calle junto con otros compañeros, y allá hablo con la gente de las FARC, ¿sí? Y estaba esa inquietud de ese punto del Acuerdo de La Habana, del movimiento ciudadano, diálogo con ellos, ahí surge la propuesta y comenzamos a reunirnos acá con otras personas que también, digamos, que estaban en esa vía. Fundamentalmente ese vínculo lo construí con el profesor Jairo Estrada. Nos sentamos a mirar cómo era el asunto, nos sentamos con Imelda Daza, que es como, para nosotros fue como una lideresa vital de todo este proceso, y ahí se produce lo que va a ser la primera experiencia de Voces de Paz, y obviamente en diálogo con la insurgencia de las FARC, pero con una idea central, y es: nosotros queremos representar ese país del sí, es decir, queremos representar esos acuerdos de paz y representar que esto significa un cambio de época. Y eso es un poco la tristeza que a veces a uno le llega cuando ve que la implementación no está saliendo como se esperaba, no está saliendo bien, porque lo que hay detrás de eso es efectivamente un cambio de época, y Colombia se merece un cambio de época. ¿Qué interpretas tú? Ya nos has dicho, para ti, cuál es el significado de lo que representaba y representó en ese momento la posición del sí. Pero, ¿qué sientes tú que quiso decir tanta gente que votó por el no? No, el país del no es un país obviamente muy temeroso. Y es temeroso, es decir, los temores de la gran mayoría de la gente que votó por el no son temores infundados, efectivamente son temores que están ahí al orden del día, que son legítimos y que son válidos. Temores como así que le van a dar a un guerrillero lo que no le dan a un trabajador común, como así que se le va a entregar el país a las FARC, como así que, bueno, había desde engaños hasta demandas legítimas. Entonces el engaño está que se le va a entregar el país a las FARC, que se va a homosexualizar al país a través de la ideología de género, que se va a implantar el castrochavismo, que se va a abolir la propiedad privada, o sea, un poco de cosas que son engaños, que son mentiras, que no tienen nada que ver con el acuerdo de paz. Pero había preocupaciones legítimas, temores legítimos de muchas personas
que era básicamente, bueno, no entendemos esto, o sea, no entendemos por qué está pasando esto. Es decir, de un día a otro nos dicen que hay un acuerdo de paz con las FARC, que toda la vida nos dijeron que había que aniquilarlos y exterminarnos, y ahora nos llaman a votar que es que por la paz con las FARC. Eso es incomprensible. Y efectivamente hay una equivocación, porque esa pedagogía de paz debió haber iniciado mucho tiempo antes. Este es un país que llevaba 3 décadas acostumbrado, como te decía, a que las FARC eran la fuente de todos los males. Entonces, de alguna manera reconocer a las FARC como interlocutor político por parte del gobierno era legítimo, era válido, pero había que lograr que la sociedad colombiana también comprendiera que la insurgencia de las FARC, que los guerrilleros, no son el diablo, son colombianos, son gente que termina en las filas guerrilleras por una serie de causas socioeconómicas, por una serie de causas políticas, la gran mayoría porque fueron obligados en últimas por las circunstancias de violencia política, de ciclos de violencia que se producen y se reproducen en nuestro país, a ser parte de las FARC. Entonces, es una Colombia que ha sido educada en buena medida hacia la idea del aniquilamiento del otro, de sencillamente yo no te puedo asimilar acá, no te puedo comprender acá. Y entonces, eso es lo que se encuentra el país del sí, ¿sí? O sea, era muy difícil comprender por qué otra persona no podía asimilarlo, pero si nos ponemos a mirarlo, pues es muy sencillo. Ese es el sentido común que se había producido en Colombia durante mucho tiempo. Tuvimos no solamente 8 años del gobierno de Álvaro Uribe, sino que después de que aquí en Colombia salimos del narcotráfico, el nuevo enemigo público que sirvió para justificar muchas cosas eran las FARC. Y mientras tanto se campeaba la corrupción, el problema de la salud pública, el problema de la educación pública. Entonces, creo que es algo comprensible, pero creo que pues, no por comprensible pues, hay que caer en ese mecanismo de posverdad que es en últimas el engaño, decirle a la gente, no, sí, es que esto le van a entregar el país a las FARC, mentira. Se lo va a tomar el castrochavismo, mentira. Lo que estamos viviendo acá es, en últimas, una pedagogía democrática, estamos dispuestos a que en democracia participe estas personas que han venido haciendo política en armas, que las dejen y que puedan hacer política sin armas, que no se repita el genocidio de la Unión Patriótica, que no asesinen a las personas que habitan en esas comunidades rurales alejadas. Hay una serie de cosas que son en últimas producción de modernidad y pues es una pedagogía larga que hay que hacer y hay que comprender obviamente el que está en contra, pero hay que comprenderlo con pedagogía y con generosidad. ¿Cuál es el gran potencial en términos prácticos que tú le ves al proceso de paz, en términos de generar transformaciones concretas en la vida de cada uno de los colombianos? Bueno, yo creo que el potencial más importante, en últimas, que tiene el proceso de paz es la emergencia de una Colombia nueva, ¿sí? Y no con motivo de las más de 310 páginas del acuerdo de paz, sino fundamentalmente con motivo de algo que mencionaba anteriormente y es un cambio de valores en la sociedad colombiana. Nosotros en últimas se supone que somos la democracia más antigua de América Latina, pero nunca hemos podido construir la democracia como valor supremo. Es decir, la democracia tiene 2 grandes componentes, el procedimiento y la cultura, una cultura de la participación. El procedimiento son todas aquellas instituciones que te permiten construir un país en democracia, ¿sí? Pero la cultura es todo aquello que te permite que tú no votes por el tamal o por la teja o por la clientela o por el contrato, sino que lo hagas pensando en un destino para tu país, en la construcción de nación, etc. Y yo creo que en Colombia, pues en Colombia no hemos podido construir en realidad una cultura de la democracia. Y usualmente intentamos resolver los problemas de la cultura de la participación a través del procedimiento, que es un poco lo que vamos a ver ahorita con el debate de la reforma política. Y buena parte del por qué no hemos logrado producir una cultura de la democracia, si tú le preguntas a una persona del común cuál es el gesto democrático más importante, no te va a decir el pensamiento, la reflexión, el criterio, te va a decir el voto. O sea, el problema de la democracia es el voto. En realidad el problema de la democracia no es el voto es el mecanismo, pero el problema de la democracia es hacia dónde vamos como país. Y el proceso de paz construye ese tránsito que había prometido la Constitución del 91, pero que hasta ahora no se ha logrado. Y es a través de la paz, a través de incluir a todos los actores que están en armas, a través de la ampliación de la democracia, es decir, profundizar el pluralismo de partidos, el pluralismo democrático, y a través de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, que hay una Colombia que vive en el siglo XIX, ¿sí? Donde no llega la vía terciaria, donde no llega la electrificación, donde no llega la escuela, donde no llega el hospital, donde no llega nada, y una Colombia que vive en el siglo XXI, a través de esos 3 mecanismos, producir futuro. Decir, bueno,
Vamos a cerrar ese capítulo de la violencia política que se ha convertido en el principal tema y vamos a abrir la posibilidad de un debate democrático para resolver los otros temas y convertirnos en una sociedad moderna. Entonces, en últimas, esa producción de paz, es decir, el proceso de paz, te abre la puerta para la democracia y para la modernidad. Los problemas más serios, más delicados, los riesgos más grandes que afronta el proceso de paz en este momento, desde tu punto de vista, ¿cuáles son? Yo creo que el primero, el incumplimiento. Si no se toma conciencia de lo que produce el incumplimiento, no solamente en aquellos que creemos en el proceso de paz, en los activistas por la paz, sino también en el guerrillero que está ya en la zona veredal esperando una reincorporación lo más normal posible a la vida civil, hay muchos peligros alrededor, muchísimos peligros. El segundo es que la paz no se convierta, o más bien no se manifieste como lo que debe ser, una decisión de Estado. Lo que hemos visto hasta ahora es que es una decisión de gobierno, pero no una decisión de Estado. Santos está con la paz, pero vemos el fallo de la Corte Constitucional que en últimas contradice lo que inicialmente se esperaba de la implementación. El secreto de una implementación bien hecha es que los tiempos sean cortos, porque entre más largos los tiempos, más fuerte la incertidumbre, y la incertidumbre es el principal asesino de un proceso de paz. Entonces tiene que ser una decisión de Estado, donde se involucre la Corte, donde se involucre el Congreso de la República, sin prebendas políticas, sin mermeladas, sino como una apuesta ética y política. Si eso no es así, obviamente el proceso de paz va a tener muchas dificultades y muchas cosas van a salir mal. Y un tercer escenario que es muy importante es que aquí tiene que haber un cambio cultural, un cambio en la mentalidad de la gente. Es decir, uno no puede creer que un proceso de paz significa, como la frase de Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual. Aquí cambian muchas cosas. En concreto se transforma la realidad de mucha gente en el campo, en las zonas donde la confrontación tiene mayor fuerza, donde hubo masacres, donde se produjo muchísima violencia. La violencia en Colombia no fue solamente una violencia guerrillera, de hecho, en las cifras la violencia guerrillera está muy por debajo, por ejemplo, de la violencia paramilitar y lamentablemente también de la violencia oficial. Entonces, esto tiene que significar un cambio cultural y a la vez un cambio institucional, o sea, tienen que cambiar cosas, porque si no, tú no lograste nada con el proceso de paz. Y por eso tiene que haber una pedagogía para la paz que produzca el ejemplo de que se cumpla lo pactado y que la gente diga, bueno, somos otro país un poquitico mejor. No quiere decir que se resuelvan los problemas de salud, de educación, de vivienda, no, ese es el país que todavía tenemos que resolver, pero somos un país que fue capaz de cerrar el capítulo de la violencia política, de hacerlo con diálogo y de hacerlo con democracia. Eso transforma tremendamente una sociedad y transforma tremendamente el sentido común de la gente. No es bueno para el proceso de paz que en el contexto de la separación de poderes haya instituciones o personas que llamen la atención sobre la posibilidad de que haya normas fundamentales que se estén violando por cuenta del proceso de paz. ¿No le genera más confianza al país, esa confianza que tú dices que se necesita, que esas instituciones actúen, que llamen la atención, que fijen posiciones en este momento sobre los riesgos de pasar por encima de las normas, tratando de llegar y de hacer más rápidos el proceso de paz, de llevarlo por fast track, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que es imposible que un proceso de paz tenga éxito en medio de un país desconfiado. Eso es como parte vital de lo que está sucediendo. Para explicar rápidamente a la gente por qué hay tantas anomalías, si se puede utilizar esa palabra, jurídicas en la implementación de los acuerdos, tiene que ver con una sola razón. Y es porque de lo que se trata acá es que un grupo que está en la ilegalidad transite a la legalidad, y eso genera una anomalía porque no está en ningún lugar en la Constitución establecido. O sea, la Constitución política no puede establecer que hay personas en la ilegalidad y transitan a la legalidad porque sí. Porque este no es un grupo criminal o delictivo, es decir, no es un grupo que se dedicaba al crimen, que es un poco lo que vende un sector de la sociedad, es un grupo que hacía política y que obviamente cometió delitos en medio de ese accionar político en armas. Pero tiene un estatus político, y al tener un estatus político quiere decir que hay un ofrecimiento para que vengan a la legalidad y para que vengan a construir Estado social de derecho. Y en esa perspectiva lo que se construye es una legalidad de transición. Esa legalidad de transición tiene tres características. La primera, que no es para siempre. Es decir, la legalidad de transición se hace para lograr el propósito de hacer la paz, de vincular al actor
armado, que se desarme y que haga política sin armas. La segunda característica muy importante dentro de esa transición implica que tienen que haber medidas de excepción, o sea que efectivamente van a romper con la normalidad jurídica y con el ordenamiento jurídico tradicional, porque es imprescindible lograrlo para reducir la incertidumbre, que es el principal riesgo de cualquier acuerdo de paz. Y tercera, eso tiene un propósito final, y es que en el marco de la reducción de los tiempos de la implementación, es decir, de que tú tengas en la incertidumbre jurídica, en la incertidumbre política y en la incertidumbre física a los guerrilleros la menor cantidad de tiempo posible, tú puedas en últimas tener una implementación exitosa. La implementación de los acuerdos de paz tiene unas etapas que son muy precisas, pero esta primera etapa de la implementación es de 1 año. La segunda va a ser de 10 años. Y esta es de 1 año, y ese año es muy importante porque entre menos incertidumbre haya, más éxito va a tener, digamos, más allá de la dejación de armas el acuerdo de paz, los próximos 10 años, que ya va a ser unas FARC sin armas, pero como el único propósito del acuerdo no es desarmar a las FARC, sino que las FARC antes estaban en unos territorios, tienes que llegar con Estado a esos territorios donde antes estaban las FARC, y tienes que cambiar la mentalidad de un país para que entienda que aquí sí cambió algo. Y esa política pública que se produce en esa legislación, pues es una política pública de excepción, porque tú estás reconociendo un hecho de excepción. Lograste hacer la paz con un grupo armado y lograste vincularlo a la democracia y lograste hacerlo fortaleciendo un Estado social de derecho. Cuando tú hablas de incumplimientos, ¿esos incumplimientos son todos por parte del Estado y del gobierno y de la sociedad y ninguno por parte de las FARC? ¿O crees que ellos también están en mora de cumplir con algunas cosas? No, hay incumplimientos múltiples, efectivamente, pero la gran mayoría de los incumplimientos de esta etapa de la implementación sí han sido por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque digamos que las FARC tenían una tarea fundamental en los acuerdos de paz, y era tomar la decisión política de dejar las armas, hacer política sin armas y aportar en la producción de unas reformas que permitieran la reparación de las víctimas del conflicto, de sus propias víctimas y obviamente también las víctimas de otros, y de aportar verdad. Eso lo hacen y lo asumen el momento que firman los acuerdos de paz. Es un compromiso. Y los otros compromisos están en el marco sobre todo del punto de fin del conflicto, que es: tienes que llegar a tiempo a las zonas veredales, ¿sí?, porque eso es parte de tu cumplimiento. Tienes que cumplir los protocolos que se establecen con Naciones Unidas, tienes que dejar las armas. Pero el resto son compromisos institucionales que obviamente no dependen de las FARC, porque las FARC no es Estado. Las FARC es el grupo que se va a incluir en la legalidad, en el Estado de Derecho, en el ordenamiento constitucional. Y esos son los compromisos que ha venido incumpliendo el gobierno colombiano fundamentalmente, y que también han contado, o más bien han tenido golpes fuertísimos por parte de otras ramas del poder público, como lo que pasó con la decisión de la Corte o como lo que ha pasado con la lentitud en el trámite legislativo por parte del Congreso de la República. Entonces, eso es lo que ha configurado que las zonas veredales no estuvieran listas y sin embargo las FARC llegaron a tiempo. Eso es lo que configuró, por ejemplo, que los protocolos o algunos protocolos se incumplieran, ¿sí?, mientras que las FARC los cumplían, construyeron su recepción, se quedaron allí e hicieron el inventario de las armas, etc. Cuando se dio, por ejemplo, la primera etapa de dejación de armas, no estaban ni siquiera los contenedores de Naciones Unidas, tenían zonas veredales que no habían sido construidas y les estaban exigiendo dejación de armas, pero no tenían dónde dejar las armas. Entonces se configuró un segundo incumplimiento. Entonces, digamos que podemos ver que ha habido rupturas de parte y parte en algunas situaciones específicas que se han presentado en las zonas, pero este es un tiempo en donde la principal obligación del cumplimiento, el imperativo ético, lo tiene la institucionalidad, lo tiene el gobierno, ¿sí? Otra cosa si las FARC no hubieran llegado a las zonas veredales, otra cosa si las FARC no dejan las armas, pero ya dejaron el 30%, ¿sí?, el otro 30% lo dejan el 14% y el otro 40% lo dejan el 20%. Entonces cada vez más se engrosa el compromiso del gobierno, pero también se engrosa la incertidumbre porque el gobierno no ha dado ejemplo de poder cumplir. Y esa incertidumbre es fatal para el resto del proceso de implementación. Y por eso es tan importante que la gente lo entienda y que la gente le diga: hey, señor gobierno, es que aquí no se está jugando solamente el tema de la insurgencia que deja las armas, se está jugando también el ejemplo para las generaciones futuras. O sea, se va a desarmar una insurgencia e incumplirle, vamos a repetir la historia de Guadalupe Salcedo, vamos a repetir la historia de José Antonio Galán, vamos a repetir la historia de los incumplimientos y de las traiciones que justifican otros ciclos de violencia. Eso es lo que hay que cerrar, y hay que cerrarlo para siempre. Te invito a que hagamos otra pausa para venir a hablar de lo que va a representar la paz en la discusión política que viene este año y el año entrante. Perfecto.
Jairo, venías hablando de la importancia del tema de los tiempos en todo este proceso, de cumplir con los tiempos pactados, de que se haga rápido. ¿Qué piensas tú de lo que puede pasar con el tema de la paz en la medida en que vaya pasando el tiempo y nos vayamos metiendo en la discusión de la campaña presidencial que se avecina? Yo creo que hay dos posibles opciones. Una es que a medida que pasa el tiempo y se van cumpliendo los acuerdos de paz, que es lo que yo creo que va a pasar, porque esto ya no tiene reverso. O sea, ya no solamente hay una decisión política de la insurgencia, sino que también hay una decisión por parte del gobierno colombiano, y esa decisión pues yo creo que la va a hacer valer, porque en últimas es parte de ese proyecto, más bien de ese proceso político del gobierno de Santos, de la obra que va a tener para mostrar a futuro. Y creo que en ese contexto lo que vamos a ver es que a medida que triunfa el proceso de paz, otros temas van emergiendo en la agenda pública. Y esos temas van a desplazar las posiciones guerreristas y van a hacer que la paz, en últimas, emerja como lo que debe ser, parte del cambio de época y de un tránsito hacia un nuevo escenario político en Colombia. El otro escenario, que espero que no se presente, es que los acuerdos de paz salgan mal, que no se cumpla la implementación de los acuerdos, que se genere una enorme incertidumbre, que se genere una ruptura de lo pactado. Y ese es el mejor escenario para que la Colombia vieja, la Colombia que estamos intentando abandonar, la de la guerra, la del aniquilamiento, la que tiene como principal lector el miedo cada 4 años, ¿sí? Se ponga por encima y pues tenga una enorme oportunidad en el año 2018. Entre mejor salga esto, entre mejor se implementen los acuerdos de paz, mejor va a ser para una agenda pública mucho más democrática y mucho más rica en temas, seguramente mucho más importantes. Pero si sigue primando este discurso unidimensional, efectista y por demás pues mentiroso, sí, pero que sirve mucho para hacer una política eficaz y una política populista, de que Colombia se la va a tomar el castrochavismo, de que le están entregando el país a las FARC, todas estas falacias que se venden para hacer política con la emoción, con el miedo, con el odio, con la venganza, pues seguramente que la primacía de esos valores y de ese sentimiento y de esa emocionalidad, de esa suerte de afectividad por la guerra, pues va a terminar primando. Pero yo creo que los acuerdos de paz se van a implementar y esto va a salir adelante. Aquí lo que sí vamos a vivir son tiempos muy difíciles, o sea, lo que se viene para la implementación es muy difícil. Estamos viviendo una implementación fuertemente conflictiva, una carrera de obstáculos, pero toca saltarlos. Aquí no se puede echar para atrás, aquí hay que echar para adelante y obviamente no vamos a tener una implementación ideal ni unos acuerdos de paz ideales. Decía Mario Benedetti que en ciertos oasis el desierto es un espejismo. Yo creo que aquí lo que estamos viviendo es el mundo de lo posible. Y en eso de lo posible vamos a ver la luz al final del túnel, pero hay que seguirla trabajando y hay que seguir perseverando, resistiendo en la paz. Cuando tú haces referencia a las mentiras que se dicen sobre el proceso de paz, te has referido varias veces al tema del castrochavismo. Tú eres joven, vienes de los movimientos estudiantiles. ¿Tú qué opinas de un régimen como el de Maduro, que diariamente mata al menos un muchacho en las calles de Venezuela y la represión brutal que hay en ese país, no solo contra la sociedad que está pidiendo elecciones libres, sino particularmente contra los jóvenes? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, mira, a mí no me gusta el régimen de Maduro, no me gusta lo que viene pasando en Venezuela, no lo comparto desde ningún punto de vista y lo he mencionado en muchos lados, pese a que eso me ha traído algunas enemistades de viejos amigos. Pero me parece que hay una enorme hipocresía alrededor de lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no es que no haya elecciones libres, hay elecciones libres y están convocadas para cuando se deben convocar y cuando se deben hacer. Lo que vemos en Venezuela sí es un ejercicio de polarización política tremendo, cosa que sí no pasa en Colombia.
Aquí se habla que hay una sociedad polarizada, pero aquí no vemos una sociedad polarizada. De hecho, lo que estamos viendo es una moderación de un sector político, ¿sí? que son las FARC. O sea, las FARC ya no están hablando de las armas, ya no se están hablando de paz, están hablando de democracia, están hablando de una serie de valores en el marco de la democracia que tenemos, y tenemos una extrema derecha que nos está diciendo, ojo con el castrochavismo. Es decir, hay una radicalización de la extrema derecha y no una polarización del país. La polarización del país es cuando hay dos extremos que cogen por caminos distintos. Eso sí es lo que está pasando en Venezuela. Y en Venezuela lo que vemos es, claro, un gobierno, sí, con posiciones extremas tal vez, pero también una oposición con posiciones extremas. Y si a mí me preguntan si yo quisiera que alguno de los dos siguiera gobernando Venezuela, yo diría que ninguno. Son absolutamente indeseables y ambos con mecanismos de mentira tremendos. La oposición venezolana en Venezuela también ha tenido gestos de violencia tremendos, injustificables, pero de eso poco se habla porque el problema es el régimen de Maduro. Si en realidad hubiera una opinión pública democrática, lo que se pediría para Venezuela sería diálogo y solución dialogada de lo que se está viviendo allá. Pero lo que estamos viendo es un oportunismo político gigantesco que está utilizando fundamentalmente la oposición política venezolana, obviamente para derrocar al régimen de Maduro, que ha tenido una cantidad de equivocaciones tremendas, pero a un costo humano gigantesco. Y uno no puede, digamos, hacer politiquería con eso. Si me preguntan de qué lado soy, yo soy del lado de la democracia y del diálogo, y eso es lo que hay que hacer ahora en Venezuela. Airo, quería preguntarte algo. Uno de los asuntos, ya para ir terminando nuestra charla, que ha marcado como la discusión en Colombia durante los últimos meses ha sido el tema de la corrupción. Y cuando las FARC avancen en este proceso se van a encontrar con la vida diaria colombiana, donde todavía hay remanentes importantísimos, focos de corrupción en la política, en el Congreso, en los negocios, en las relaciones entre el Estado y los privados, etcétera. ¿Tú qué crees que va a pasar con el tema de la corrupción en Colombia, parado donde estamos hoy? Si el proceso de paz sale bien, yo creo que va a haber la primera oportunidad para hacer de la corrupción uno de los principales temas de la agenda pública a futuro, alrededor inclusive de construir la paz como una apuesta ética y política para Colombia. ¿Por qué? Porque las lógicas de la guerra te exigen ver solo el Estado alrededor de una dimensión, y es la dimensión militar. Es decir, en Colombia el Estado ha llegado a los territorios a través de la bota militar. Tenemos muchos territorios donde no está la escuela, donde no está el hospital, donde no está la carretera, donde no está el alumbrado público, donde no hay los servicios más básicos. Y producir Estado en esos territorios en el siglo XXI te genera dos elementos fundamentales. El primero, un país que esté mirando a sus territorios fuertemente victimizados, a ver si es que se van a robar la plata de la gente que más lo necesita para echársela al bolsillo. Y un segundo elemento muy importante, y es que te va a producir, o más bien te va a poner la lupa de nuevo sobre los temas más básicos de la gestión pública. ¿Cuáles son los temas más básicos de la gestión pública? Mirar, por ejemplo, a dónde han ido a parar muchísimos de los recursos que los colombianos anualmente ponemos en impuestos. Mirar a dónde va a parar los recursos de las regalías, mirar a dónde va a parar los recursos de ciencia y tecnología, mirar cómo se distribuyen los recursos de contratación en las regiones y también a nivel central, mirar cómo se gasta la plata el alcalde, mirar cómo se gasta la plata el gobernador. Ahorita va a haber un reto importantísimo, los recursos del posconflicto los va a manejar algo llamado el Fondo Colombia en Paz, y ese Fondo Colombia en Paz, entre otras cosas, va a ser administrado por es decir, tiene una junta directiva, los recursos se definen por un OCAD nacional, pero ahí hay un reto fundamental, y es que la plata no se la cojan los intermediarios, sino que llegue a la comunidad. Y eso va a ser un ejercicio anticorrupción muy importante. Y de ahí viene toda una agenda anticorrupción que me parece que va a ser vital para el país. Bueno, ya veremos, esperamos que esa visión optimista frente a la posibilidad de que la corrupción en Colombia dé un paso atrás se cumpla. Pero gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un gusto tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias a ti. Chéverísimo. Palabras más con Álvaro García.